¿Qué tal? ¿Cómo están? A un socialista, a un comunista, al gobierno de Pedro Sánchez se le pilla en 0, hablando de datos. Es la mejor fórmula, la mejor forma para acabar con ese optimismo exagerado, inventado, desorbitado e ilógico del gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a hablar de datos. El argumento principal de todos los socialistas en medios de comunicación, en el día a día, en la barra del bar, es que estamos viviendo un hecho histórico. Es que la inflación es mundial. Es que la crisis pandémica es mundial. Es que la guerra de Rusia y Ucrania afecta a nivel mundial. Bien, evidentemente, estos tres acontecimientos es una cuestión a nivel mundial. No solamente es, digamos, un hecho español. Pero aquí la pregunta es, ¿está España actuando de la misma forma que el resto de países? ¿Están todos los países, digamos, en igual de condiciones, igual negativamente hablando? ¿O es que España está peor que otros países? Bueno, pues podemos dar una serie de datos. Durante la crisis pandémica, hace ya unos cuantos meses, pues hemos visto como España fue el país de la OCDE que más decreció. Estaba a la cola, cayó más que el resto de países desarrollados a nivel mundial. Pero no solamente eso, sino que en estos instantes es la economía desarrollada de la Unión Europea que menos está creciendo. Cuando la eurozona está ya creciendo en positivo, es decir, a niveles previos de la pandemia, España todavía está a puntos por debajo de crecimiento positivo, está creciendo de forma negativa todavía. No solamente eso, podemos hablar, recuerden ustedes, de ese cuadro macro, de esas previsiones que nos decía el gobierno a finales del año pasado. Vamos a crecer un 7%, nos decía. Muchos, como yo, muchos economistas, periodistas, expertos, decían, es el cuadro macro, son las previsiones más ilógicas, más fuera de lugar y más, bueno, pues hilarantes de toda la historia presupuestaria de este país, de España. Y así fue. Del 7%, ahora mismo estamos creciendo, lo dicen todos los organismos nacionales e internacionales y lo reconoce el propio gobierno, España va a crecer este año 2022 un 3,9%. Pasamos del 7% al 3,9%. Pero como decíamos, la economía va de mal en peor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este año no va a ser, como dice el gobierno y como suele el gobierno, el punto culmen de decrecimiento económico, sino que el próximo año 2023 todavía vamos a crecer menos que este año. Los expertos ya dicen que va a haber una caída significativa, una desaceleración, por tanto, de la economía significativa y vamos a crecer en el próximo año 2023 un 1,7-1,8%. Recapitulo, del 7 hemos pasado al 3,9% de crecimiento y el próximo año vamos a caer al 1,7-1,8% de crecimiento económico. Como decía el propio Banco de España, España es el país de las economías desarrolladas de Europa que peor lo está haciendo. ¿Qué peor lo está haciendo? ¿Es un fenómeno, como decíamos antes, internacional, la inflación, la guerra, etcétera? Por supuesto que sí. Pero es que España es el país que peor está actuando de todas las economías desarrolladas de nuestro entorno. Pedro Sánchez es el que peor lo está haciendo. No se le pide que acabe con la guerra, no se le pide que acabe con la inflación, no se le pide que acabe, en fin, con todos estos acontecimientos internacionales y mundiales. Lo que se le pide es que trate de paliar los efectos que conllevan estos acontecimientos mundiales. Y lo que está consiguiendo es que ninguna de las medidas que ha aplicado hasta ahora funcionen. Ni la isla energética, como estamos viendo, estamos pagando ahora mismo la compensación y el precio de la electricidad prácticamente en equilibrio, es decir, no ha conseguido nada. Hemos visto que la bonificación de 20 céntimos en las gasolineras pues ha conllevado que crezcan los precios finales y que se coman por tanto esa bonificación. Estamos viendo cómo no está conteniendo la inflación ni mucho menos, ni sus efectos, 10,8% de inflación en estos momentos y 6,1% de inflación subyacente. Hemos pasado el doble dígito y en cuanto a la inflación subyacente, que es aquella que elimina la volatilidad de la economía, que elimina por tanto la volatilidad de los productos energéticos, la volatilidad de los alimentos sin elaborar y que por tanto nos dice cuánto más pobres somos exactamente, excluyendo las volatilidades de la economía, está en datos históricos, 6,1%. Bien, los expertos ya hablan de recesión. No estamos creciendo en empleo, es otra mentira más. Estamos creciendo en este año, en términos relativos. Pero si hablamos en términos de comparación, el año pasado, en estos mismos meses, a estas mismas alturas de año, crecía el empleo en 80.000 puestos más. Este año el empleo ha crecido menos
que el año pasado. Y por favor, que estamos en verano. Históricamente siempre ha crecido. Han crecido sobre todo el empleo temporal, los fijos discontinuos, que a efectos prácticos en septiembre-octubre estas personas van a estar en el paro, como todo hijo de vecino a efectos prácticos. No estamos en un récord absoluto histórico de empleo, es mentira. Hemos crecido este año en empleo, efectivamente, pero en datos comparados no estamos creciendo más que el año pasado. Y más que, por ejemplo, el año 2018, cuando Pedro Sánchez empezó a gobernar España. Crecíamos más en empleo en ese año 2018. Pero los expertos ya hablan del siguiente paso, que es la recesión. ¿Qué significa recesión? Pues son 2 trimestres consecutivos de crecimiento intertrimestral negativo. Eso es lo que es la recesión en términos prácticos, en términos económicos, y en términos politológicos significa el mecanismo con el que cuenta el mercado para equilibrar, para sanear la economía. Después de tantos años de dopaje económico, de impresión monetaria, de impresión de masa económica, de dinero, imprimir dinero, pues después de dopar la economía con planes de estímulo, pues ahora tiene que sanearse la economía, volverla a convertir en real y dejar de barnizarla con planes de estímulo. Eso es lo que es la recesión. Para contener la inflación hay que volverla a convertir en economía real, no en economía dopada por esos planes de estímulo. Eso es lo que significa la recesión. Es un mecanismo para arreglar una situación de desequilibrio económico creada, ocasionada por los bancos centrales, en este caso el europeo. Y esta es la situación. La economía va de mal en peor. Y os digo una cosa, la economía en España hace ganar y perder elecciones. Cuando a nivel micro cada día tenemos menos dinero en nuestros bolsillos y más dinero, por cierto, en las arcas de Hacienda, está en récord, en máximos históricos de recaudación, ya ha recaudado Hacienda todo lo que preveía recaudar para este año, pero eso sí, no deflactan el IRPF, no bajan la gran mayoría de impuestos, pues cuando tenemos menos dinero en los bolsillos, cuando la inflación consigue que la cesta de la compra nos cueste 50 euros más mínimo a la semana, cuando nos hace que vayamos a las gasolineras y parece que hayamos comprado, yo qué sé, un vestido de Dior, un vestido de Gucci, se ha convertido en un bien de lujo. Cuando la factura de la luz, cuando la factura del gas, etcétera, pues están en precios desorbitados, inasumibles por muchos españoles. Cuando esto ocurre y cuando tenemos un gobierno que a diferencia de otros no consigue paliar esta situación, moratoria nuclear, no nucleares, y en fin, las medidas que ha aplicado hasta ahora pues no han funcionado como es más que evidente, y esto arroja una conclusión, y es que el final de Sánchez está cada día más cerca.